Buenas noches. Vamos a compartir en esta ocasión la lectura que hicimos en Génesis 1:1 al 31. Vamos a dejar que Dios nos hable por medio de este capítulo 1 de Génesis. Muchos de nosotros necesitamos repasar, meditar en las palabras tan preciosas que Dios nos comparte, y es algo que realmente cada uno de nosotros debemos estar muy agradecidos con Dios por su palabra, que es poderosa, así como en el principio, ¿no? Y vemos nosotros en esta lectura muchas cosas que realmente debemos de recordar y ver de cerca. Y vamos a empezar con el versículo 1 hasta el 31, una lectura breve para cada uno de nosotros que necesitamos tanto de la palabra de Dios. Aquí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión, en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El jueves continuaremos con la lectura del capítulo 2, donde vamos a ver qué hizo en el séptimo día. Aquí en el sexto termina de crear todas las cosas que la humanidad entera necesita. Él creó al hombre y a la mujer, y vio que todo era bueno. Todo lo que creó Dios es bueno, y es para que nosotros podamos disfrutarlo y cuidarlo. Necesitamos reconocer el gran poder que Dios tiene sobre toda la humanidad. Ninguno de nosotros podemos crear vida de ningún tipo. Solo Dios es el que mantiene con vida a cada uno de nosotros. El Todopoderoso tiene todo el mundo en la palma de su mano, como dice en Isaías, en el hueco de su mano. ¿A dónde iremos? ¿Dónde nos ocultaremos? ¿Y qué haremos delante de su presencia? Porque estamos todos en la mano de Dios. Todo el mundo está en el Todopoderoso. Necesitamos vivir agradecidos con Dios todos los días que Dios nos bendice, sin dudar, sin temor, sin desconfiar en lo que Él nos manda hacer, sin despreciar lo que Él nos manda hacer, porque todo lo que Él nos manda es para nuestro bien, es para nuestra salvación, es para que todo lo hagamos para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Dios, en su infinito amor, dijo al principio en el versículo 3 muy claramente: sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo nosotros podemos despreciar lo bondadoso que es Dios, lo misericordioso que es Dios, y lo bueno que es todo el tiempo hacia cada uno de nosotros? Con darnos vida, Dios nos ha dado todo. Nos ha dado poder de andar, de hablar, de pensar, de hacer todo lo que nosotros podemos hacer en los límites de su bondad. Por eso es muy importante conocer a Dios, conocer su poder, su gloria, su grandeza, su misericordia, su perdón, su amor y la verdad que es Dios.
Y para eso necesitamos escudriñar las Escrituras, estudiar, meditar, alimentarnos diariamente de este alimento espiritual. Porque al escuchar a Dios y dejar que nos guíe, nosotros vamos a poder caminar en la luz y no en las tinieblas. Dios al principio separó, dice, la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no van juntos. Porque Dios mismo dice que en el principio estaba todo desordenado y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Poderoso es la palabra de Dios cuando dice sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo no vivir agradecidos con Él por darnos la vida y vivir para buscarle a Él? Por medio de su palabra nosotros le buscamos, por medio de su palabra nosotros le conocemos, por medio de su palabra sabemos lo que es su plan para cada uno de nosotros. Por medio de su palabra tenemos la esperanza de vida eterna. Por medio de su palabra nosotros conocemos y llegamos a conocer los que todavía no conocen cómo empezar la vida en Cristo Jesús, cómo empezar la vida cristiana, cómo empezar por medio del bautismo, donde nosotros en el bautismo le damos esta solicitud que Dios espera de cada uno de los que se arrepienten, de los que quieren cambiar, de los que han decidido cambiar. Le presentan la solicitud. El bautismo es como una solicitud, como un pedido, una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Nadie en el mundo puede decir que va a venir a Dios de acuerdo a lo que la persona piensa. Y si hace eso y dice eso y piensa eso, la persona no llega a estar con Dios, no se une con Dios, porque Dios espera esa solicitud, no hablado con la boca, con palabras, sino con el hecho de la humillación que hacemos nosotros en el bautismo. Nos humillamos para bajar debajo de las aguas del bautismo, a la semejanza de la sepultura de Cristo. Él murió, fue sepultado y fue resucitado para una vida gloriosa, triunfante, y regresar al Padre. Nosotros en el bautismo, a la semejanza de la muerte, la sepultura y la resurrección, nosotros le mostramos a Dios que estamos unidos con Cristo. A la semejanza de su muerte, nosotros morimos al pecado, nos separamos del pecado, renunciamos al pecado, nos unimos en la luz de Dios, en la verdad de Dios, con Cristo Jesús, y enterramos a este cuerpo pecaminoso en las aguas del bautismo para levantarnos a una nueva vida en Cristo. Allí es donde nosotros vemos la luz de Dios, la verdad de Dios vivida, porque vivimos la verdad de Dios. Una vez que conocemos, lo vivimos, somos cambiados. Así que eso es lo que es el bautismo en agua para perdón de nuestros pecados, porque en el cuerpo de Cristo no hay pecado. Por eso dice Dios que separó Dios la luz de las tinieblas. En la nueva creación espiritual nosotros vemos
como Dios crea al hombre a su imagen. Por eso Él nos manda a todos que vivamos en santidad. Vivir en santidad quiere decir la decisión que hemos tomado de separarnos del pecado para vivir una vida cerca, unido con Dios. Porque Dios es santo. Por eso es muy importante que todos nosotros nos demos cuenta cómo Dios separa la luz de las tinieblas. Nosotros nos separamos del mundo, de las tinieblas, del pecado, de la desobediencia, al mundo de obediencia, al mundo de santidad, al mundo donde Dios reina en cada corazón de las personas que voluntariamente vienen para amar, obedecer a Dios, seguir lo que dice Dios, por agradecimiento y por ese sacrificio que Cristo hizo y dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso dice Dios que nosotros debemos de andar en la luz y que nosotros somos también la luz del mundo. Vamos a leer esos pasajes más adelante. Vamos a meditar en los versículos, en las palabras que salen de la boca de Dios. Cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, Él está hablando de la imagen espiritual, no la imagen física, temporal, material. Dios creó el mundo material, con personas físicas, materiales, que comen de lo material, que caminan, que tienen un cuerpo que fue hecho y tomado de la tierra. Y de la tierra se alimentan. Por eso Dios creó todas estas cosas que necesita el humano para vivir esta vida física. Pero también Dios ha creado para que nosotros podamos tener la nueva creación en Cristo Jesús espiritual, y ha proveído su alimento espiritual para cada uno de nosotros, para que nos alimentemos diariamente de ese alimento espiritual. No debemos descuidarlo. Muchos, por estar trabajando y agitados y detrás de las cosas de este mundo material, ponen más énfasis en las cosas materiales y se les olvida lo que es más importante, el tesoro tan precioso delante de Dios: vivir la vida buscando a Dios y haciendo su voluntad. Dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese fue desde el principio de la creación. Dios no quería que el hombre anduviera en las tinieblas, tropezando y dañándose por todos los lados. Dios desde el principio fue su plan que busque a su Creador y haga su voluntad. Por eso dice, conforme a nuestra imagen. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El humano muchas veces ha cambiado la imagen que Dios ha hecho. Ha cambiado la creación de Dios. En vez de seguir agradecidos con Dios, reconociendo que todo lo que Dios ha hecho es bueno y nosotros no tenemos que cambiarlo, no debemos de cambiarlo, porque si lo cambiamos ya no es bueno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo las personas
deben reconocer y agradecer a Dios por todo lo que Dios ha hecho, todo lo bueno. Y dice ahí, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, varón y hembra, macho y hembra de los animales, podían fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. Pero si es hombre con hombre, como hoy en día la perversión de la mente humana lo ha llevado, mujer con mujer, no pueden multiplicarse, no pueden tener hijos. Y la perversión lleva a otra perversión. Entonces esas cosas dañan la mente humana, daña la vida humana, daña la sociedad, daña la familia, daña donde quiera que van estas personas, van dañándose y dañando a otros. Tenemos que tener mucho cuidado, no cambiar la creación de Dios, porque es bueno. Si lo cambiamos ya no es bueno. Entonces tenemos que vivir en agradecimiento a Dios por todo lo bueno que Él es y seguir bajo la protección de Dios, bajo la guía de Dios, bajo el cuidado de Dios. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os harán para comer, os serán para comer, disculpen. Todas estas cosas que Dios ha creado es para nuestra protección y para poder tener todo lo necesario para la vida. Entonces debemos de vivir con ese agradecimiento profundo hacia Dios en nuestras vidas y ayudar a otros a que también ellos vivan agradecidos con Dios. Debemos de compartir, animar a otros a que también se pongan a estudiar, a meditar y a vivir la vida que Dios quiere que vivan. Dios, en su infinito amor, en su infinita bondad, nos protege por medio de la obediencia a su palabra, que es por medio de la fe. La fe es la que nos ayuda para poder estar bajo la protección de Dios, obedeciéndole en todo, por amor y en amor. Sigamos viviendo esa vida que Dios ha hecho en todo lo bueno, porque Dios nos ha creado para andar en buenas obras, en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en la protección de Dios. Dios no nos puede proteger si nosotros nos desviamos, si nosotros cambiamos su palabra, cambiamos su plan, cambiamos lo que Él nos ha mandado. No puede protegernos de esa manera. Por eso es muy importante meditar en la luz que Dios dice. En Salmo 119, 105 vemos estas palabras de parte de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el rey David. Él reconoce que la palabra de Dios es una lámpara en la vida y nos alumbra en nuestro camino, y tenemos nosotros que tomarlo como algo tan precioso, porque Dios nos guía, nos protege, nos alumbra, nos ayuda por medio de su palabra. Entonces por eso debemos de estar contentos escuchándole a Él. En Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros, como luces en el mundo, debemos de estar listos para alumbrar a las personas que van viviendo en las tinieblas, en el pecado, en la desobediencia a Dios, para que también ellos conozcan y caminen en la luz, y que también ellos sean luces en el mundo. En Juan 1:1 al 5 dice, en el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hablando de la palabra. Cuando dice Dios sea la luz y fue la luz, es la palabra que sale de la boca de Dios que hace que se crea la luz. Poderoso Dios, que desde el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo en Juan 1:14 dice, habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito del Padre. Era Jesús, el Hijo de Dios, desde el principio de la creación. Y Él es Dios con nosotros. Emmanuel, que dice en Mateo. Él es Jesús, el Salvador del mundo. Él es Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dice, este era desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por medio de Cristo nosotros disfrutamos toda esta creación. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Desde el principio de la creación en Génesis 1:1-31 vemos la gloria de Dios, el poder de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el cuidado de Dios. Y la esperanza que nos da por medio de Cristo se revela ahora en el Nuevo Testamento, en esta nueva creación, la creación espiritual, en el cual nosotros disfrutamos la vida nueva en Cristo Jesús por medio del bautismo. Tenemos nosotros que escuchar la palabra de Dios, meditar, alimentarnos, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. No queremos tener la fe del diablo, que cree y tiembla, pero no obedece. Tenemos que compararnos cara a cara con Dios. ¿Estamos viviendo la vida que Dios nos manda, o estamos viviendo la vida que nosotros escogemos? Nosotros pensamos, nosotros queremos. Es mejor andar la vida que Dios manda, no la vida que nosotros vemos con estos ojos humanos. Por eso los cristianos, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo viven por fe y no por vista. Es peligroso vivir por vista, mirando, pensando en lo material, en lo temporal, en esta creación. Es mejor vivir en la vida nueva en Cristo Jesús, porque Dios ha creado todo para que le agrademos a Él, para que le amemos a Él y para que le sigamos a Él. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús hablándonos a cada uno de nuestros corazones, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tengamos esa luz de la vida, no las tinieblas y la muerte. En Hechos 13:14 al 47 al 49, 13:47 al 49, allí podemos ver claramente el plan que Dios tiene para todos sus discípulos. Y aquí el ejemplo de Pablo y los otros cristianos del primer siglo nos dice, porque así nos ha mandado el Señor, dice, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles,
a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto se lo dijo al apóstol Pablo, se puede decir. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Quiénes van a difundir la palabra de Dios? Más que los discípulos de Cristo, los que siguen a Cristo, porque dice en el versículo que acabamos de leer en Juan 8:12, Jesús hablando y pronunciando estas palabras de que Él es la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos nosotros que compartir la vida eterna que nosotros hemos recibido de parte de Cristo, de Dios, por medio de la fe, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo para perdón de pecados. Todos necesitamos nacer de nuevo de agua y de espíritu para poder unirnos con Cristo Jesús. Cristo, el Hijo de Dios, nos añade a su cuerpo, que es la iglesia, una creación espiritual para vida eterna, para que nosotros podamos anunciar al mundo entero, como estos primeros cristianos fueron y anunciaron la palabra del Señor, y se difundía, dice, por toda aquella provincia. Nosotros tenemos esa misma bendición. Seamos personas que hacemos lo que dice Dios. No andamos en nuestros propios negocios, en la vida, porque eso no nos ayuda a vivir la vida cristiana. No nos ayuda a ser buenos ejemplos cuando cerramos la boca y decimos: mi ejemplo predicará al mundo. ¿Qué ejemplo sería si no abrimos la boca y si no compartimos la palabra de Dios con los que no conocen a Dios? Es un mal ejemplo, no buen ejemplo. Primera de Juan 1:5-7 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cómo vamos a anunciar si decimos que mi ejemplo predicará? ¿Qué ejemplo vamos a mostrar al mundo de ser personas que no anunciamos el Evangelio de Cristo? Tenemos que anunciar el Evangelio de Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Si de veras hemos oído, vamos a ir a anunciar. Vamos a ir a compartir esta salvación en Cristo Jesús. Anunciar que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces nosotros estamos en el Señor. Debemos nosotros estar contentos y agradecidos con Dios por habernos invitado para andar en la luz. Por eso dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el cuerpo de Cristo está fluyendo continuamente la sangre de Cristo, así como en el cuerpo humano el hígado y el riñón están limpiando las impurezas que entra a este cuerpo por medio de la sangre. Tenemos nosotros que dejar que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y no estar preocupados de que si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, sino seguir haciendo la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida para que no estemos preocupados
pensando que si hacemos o no hacemos. Decidamos hacer la voluntad de Dios. Decidamos andar en la luz como Él está en luz, para tener la comunión unos con otros y que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que vino a traer la nueva creación en Cristo Jesús. Nos ha creado en el principio. Adán y Eva eran puros, santos, limpios. Pero Adán, después aprenderemos cómo cayó en el pecado, cómo fue engañada y cómo compartió ese fruto prohibido con su esposo, y el esposo lo tomó. La influencia de una mujer es grande. Depende en una mujer, una madre en el hogar, para ser buena influencia o mala influencia, buen ejemplo o mal ejemplo. Y tenemos nosotros que ser buenas influencias, buenos ejemplos en los hogares, para que de esa manera los niños y el esposo puedan alabar a Dios, glorificar a Dios y ver que Dios es bueno todo el tiempo. Las personas muchas veces no se dan cuenta cuánto daño pueden hacer en un hogar cuando son malos ejemplos, cuando no obedecen a Dios, cuando no toman en cuenta alimentarse de los manjares celestiales diariamente. Algunos se hacen la burla y dicen, ¿quién lo va a hacer diario? A ver, dejen de comer en el día, a ver cómo se sienten. Si nosotros dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, estaremos débiles, no podremos hacer la voluntad de Dios. Con razón caemos en la debilidad de las tentaciones y luego da a luz el pecado por causa de los malos deseos que dejamos entrar en la mente humana. Vamos a la aplicación personal con las preguntas y cada uno de nosotros vamos a contestarlo. Dice, ¿por qué creó Dios el mundo? ¿Qué representa la luz y qué representa las tinieblas? ¿Vivo alumbrando con la verdad de Dios a todos alrededor mío? ¿Por qué Jesús es la luz del mundo? ¿Estoy andando en la luz? ¿Por qué dice Dios que si no andamos en luz, no tenemos comunión con Él? ¿En qué manera ayudamos a otros a vivir en la luz? ¿Y por qué es muy importante alumbrar a los que viven en tinieblas? Estas preguntas vamos a contestarlo cada uno de nosotros y vamos a analizarnos y comparar nuestras vidas frente a la palabra poderosa de Dios. No nos comparemos unos a otros, comparémonos con Dios, comparémonos frente a la palabra de Dios, para ver si estoy listo en este momento para darle cuentas a Dios, porque Dios de un momento a otro va a enviar a su Hijo, y qué cuenta le vamos a dar. En este momento cada uno de nosotros debemos estar listos para recibir al Señor, y así momento a momento estaremos listos para recibir al Señor y para vivir la vida santa en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su palabra y gracias por darnos el poder mediante la fe. Y recuerden que la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener mucha fe? Aliméntate diariamente de la palabra de Dios y vive la vida que Dios te dice por medio de su palabra. Seguiremos orando constantemente por todos. Sigamos orando y les animo a que oren por todos, por los obedientes, para que sigan más fuertes, que sigan fieles al Señor, por los desobedientes, para que ellos se regresen al Señor, dejen de ser desobedientes a Dios, y por los que se hacen la burla, para que dejen de hacerse la burla, y para aquellos ateos que no creen en Dios, para que algún día puedan regresar y reconocer el poderoso Dios de los cielos
Dios de toda la creación, Dios que mantiene con vida a toda esta humanidad. Gracias a Dios por la bendición de la oración y dejemos que Dios nos hable por medio de su palabra. Nosotros iremos a Dios por medio de Cristo y la oración, lleno de agradecimiento a Dios, pidiéndole sabiduría para seguir haciendo su voluntad. Buenas noches a todos y que Dios les bendiga y que estemos siempre animándonos al amor y las buenas obras. Oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes y por todos. Que pasen buenas noches, que tengan buen descanso. Que el Señor les bendiga con sabiduría para seguir haciendo su voluntad y sean buenos miembros del cuerpo de Cristo donde estén ustedes. Animen a otros, anímense a sí mismos para que así podamos nosotros seguir viviendo la vida cristiana. Gracias a Dios por su palabra.